Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a platicar de algo que me llamó muchísimo la atención en estos días. En mis redes sociales yo les he estado poniendo un poquito sobre qué es problematizar, ¿ok? Pero el día de ayer pasó esto en Fórmula Educativa. Berenice Diva dice, fue lo que hicimos, problemáticas para abordar contenidos y 3 proyectos para iniciar. Es que ese es el problema, eso ustedes ya saben, ya se ha dicho, ¿no? No, es que no es el problema. Mira, aquí hay dos situaciones. Uno, la palabra. O sea, vamos a partir de la palabra. Si tú escuchas problematizar, dices, pues son como los problemas, ¿no? O sea, son problemas. O sea, ya la palabra te lleva como hacia ese punto, ¿no? Y después llega alguien bien famosísimo y te dice que tienes que resolver problemas, pues también afecta. Igual, Virginia, es la misma respuesta, no son problemáticas como tal. Pero ve el lado positivo, si ya las tienes, esas las vas a poder trasladar al momento 1 de cada uno de los proyectos donde los PDAs y contenidos se relacionen con eso para que sea más realista, ¿no? Yo creo que no todo está perdido, pero bueno, ¿no? Híjole, cada vez que hacemos una transmisión en vivo, que hablamos del tema, sigo viendo maestros que siguen comentando los problemas, que problemas. Profe, es que tenía que identificar 3 problemas y a partir de esos 3 problemas tenía que hacer los proyectos para todo el año. Y no sé en dónde está la confusión, no sé quién los confundió, no sé por qué tenemos como referencia el problema y que a partir del problema tenemos que, y entonces hay una confusión entre problema y problematizar. Maestro Jaime, es obligatorio que se aborden todos los contenidos del programa sintético. Mi supervisor nos dijo que todos deben de encajar con las problemáticas. Que encontramos que varios maestros ponen las siguientes dudas sobre qué es problematizar. Algunas de las dudas que encontramos el día de ayer dentro de los comentarios son: en secundaria, en el campo Saberes y Pensamiento, debo de planear mis proyectos en conjunto con el maestro de matemáticas y tenemos que decidir qué PDA se ajustan para resolver la problemática. Ana María Rodríguez, mi problema general lo debo problematizar. Rosy Suárez, a ver, entonces, ¿qué es problematizar? Buenas noches, empezaremos con los proyectos y la problematización hasta octubre, ¿verdad? Después del diagnóstico y retroalimentación, repaso, gracias. Pongan ejemplos de problematización y proyectos para concluir. Aquí en la zona nos dieron una capacitación y nos pidieron hacer al menos 3 problemáticas, de las cuales partir para hacer el plan analítico. Virginia Ríos, ¿cómo? ¿No son los problemas los que se trabajan? Entonces la problematización también puede ser ¿para qué sirven los números? Yo estaba un poco confundida en eso de problematizar. Es que se piensa que con los contenidos y PDAs se resuelven posibles problemas y en realidad problematizar significa observar los problemas reales que circundan a la escuela, aula o comunidad. Pregunta, ¿los proyectos se basan en la problemática o la problemática se radicará con la puesta en marcha de los proyectos? Las problemáticas que se contemplan en mi escuela secundaria son la disciplina escolar, la violencia adolescente y las adicciones. Muchos mencionan que sus autoridades o que ellos entendieron o que cierto académico o académica les dijo que en el programa analítico se busca identificar problemáticas que se van a resolver a través del trabajo por proyectos, lo cual, según la literatura, es un error. Y cuando hablamos de la literatura nos referimos a 2 textos importantes, el diseño creativo, que analizamos en las fases de consejo técnico del ciclo escolar 2022-2023, y el día de hoy con el libro Sin recetas para la maestra y el maestro, donde nos permite identificar qué entender por problematización. Y este video lo hago porque vean todos los comentarios que tenemos en pantalla, maestras y maestros, de compañeros que están confundidos porque cierta persona le dijo que era encontrar problemas y solucionarlos. Y algunos más osados diciendo que solo se seleccionaban 3, 6 o 9 problemas y con eso se planteaban todos los proyectos del año, lo cual es, pues desde mi punto de vista, un total error. A lo largo del ciclo escolar 2022-2023, la realidad es que nos vivimos en una incertidumbre sobre el diseño del programa analítico. Todos los creadores de contenido y algunos académicos que ya no habían tenido foco en la luz pública salieron a apoyar a los maestros con sus puntos de vista para generar el programa analítico, ¿ok? Vamos a escuchar alguna de sus voces.
orientemos el diagnóstico educativo comunitario a identificar con detalle todos los posibles problemas que tengamos en la comunidad y luego los organizamos. Sugerimos en la página web del Instituto CIFE y se encontraron estos problemas y con estos problemas entonces fue que hizo un primer ejercicio de programa analítico. ¿Qué necesidades encuentro? ¿Qué intereses? ¿Qué problemáticas puedo encontrar en mi contexto? Y lo voy enlistando desde lo internacional, nacional, local, escolar y áulico, y posteriormente hago una jerarquización. La sugerencia, maestros, es redactar de 2 a 3 problemas por cada escenario. Ustedes deciden, de acuerdo a lo grande o pequeña que sea su escuela, cuántos problemas quieren abordar durante un ciclo escolar. En nuestro caso, decidimos aventurarnos y plantear 9 problemas. Contenidos, seleccionar esos contenidos de acuerdo a mi contexto, pero también estableciendo un problema social o un tema de la vida del entorno inmediato o mediato o nacional o global. El programa analítico es una estrategia de contextualización, adecuación que las y los docentes como colectivo realizan a partir de los programas sintéticos. Es una estrategia. Aquí tendríamos que, en función de la problemática que queremos incidir, abordar y eventualmente resolver. ¿Qué es el programa analítico? El famoso programa analítico. El programa analítico se ha entendido como un documento y el programa analítico es un proceso, y esto es lo más complicado que quizá por error nuestro no lo hemos logrado explicar suficientemente. Necesariamente las tenemos que plantear en algún documento por escrito, pero tiene que ser un formato sencillo con el cual ustedes estén familiarizados y que además les permita poner aquellos elementos que son fundamentales. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay muchas posturas, muchos puntos de vista que cada uno desde su trinchera buscó ayudar a los maestros o buscó vender cursos. También hay que decirlo tal cual. Pero esto lo que generó fueron más problemas y no los que se buscan, no esta parte de problematización. Así que el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre qué es problematizar y dónde está este elemento. Algunos dicen que solo está en la lectura de la realidad, que es el plano número 1 del programa analítico. Pero no solo está ahí, también está en el diseño de proyectos. Pues sí, maestras y maestros, para comenzar a profundizar en este tema de la problematización, recordemos que cuando realizamos el programa analítico, en el primer plano, análisis del contexto socioeducativo, se busca una lectura de la realidad. Y aquí es donde encontramos la palabra de problematizar. Vamos a checar bien a detalle qué es, ¿ok? Como observamos en pantalla, en este plano del programa analítico se refiere a la lectura de la realidad, escuela, comunidad, región, país, mundo, que desarrolla el colectivo docente. Por lectura de la realidad se entiende el ejercicio de problematización sobre las condiciones educativas de la escuela, ¿ok? Entonces la problematización es una reflexión. Es cómo a partir de las condiciones, de los retos, de los aprendizajes, del perfil de estudiantes, del perfil de egreso de nuestros alumnos, los procesos de aprendizaje, las dificultades, nuestros papeles también como maestros, padres de familia y el contexto, nos damos cuenta cómo afecta estas situaciones a dónde estamos parados. ¿Por qué algunos contenidos se han desarrollado? ¿Por qué otros no? Es esta reflexión que hacemos en conjunto para identificar nuestra realidad, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí no se menciona problemas como algunas personas lo han establecido para resolverse, sino por el contrario, es un ejercicio de reflexión. En la medida en la que reflexionamos por qué estamos en estas características, en estas condiciones, vamos a poder tomar decisiones más informadas para mejorar el proceso educativo. Y entonces se nos proponen indicadores que nosotros podemos reflexionar. Por ejemplo, las condiciones académicas, personales y familiares de los estudiantes. Esto nos lleva a replantear cómo es la familia, cómo son los chicos, porque tienen ciertas características que deben de ser tomadas en cuenta para que este proceso sea analizado de una mejor manera. También se nos pide que analicemos el Plan de Estudio 2022.
¿Qué implica alcanzar las finalidades de los fases, grados que están presentes en la escuela? ¿Cómo se relacionan las finalidades con el perfil de egreso? ¿Qué implica para la escuela que la comunidad sea central? ¿Cómo impactan los ejes de articulación al trabajo entre fases, grados, para apuntalar los aprendizajes que impulsen la escuela? Como vemos acá subrayado, estas son algunas preguntas que pueden servir para el proceso de problematización en torno al plan de estudios. Es decir, son preguntas que nos llevan a la reflexión de por qué estamos así. No se establecen hasta este momento problemas a resolver. También nos establecen que problematicemos sobre los programas sintéticos. Ejemplo, que nos cuestionemos, reflexionemos, cómo trabajaremos los maestros de una misma fase, qué actividades de aprendizaje y de evaluación serán compartidas, con qué finalidad, qué impacto tendrá en cada fase el desarrollo de los contenidos de cada campo, cómo los ejes articuladores del Plan de Estudio 2022 pueden integrar actividades conjuntas entre fases y grados. ¿Hay contenidos prioritarios de acuerdo con el perfil de egreso? ¿Qué necesidades de formación docente se derivan del tratamiento de los contenidos, tanto en los temas como en los enfoques didácticos? Entonces, si se dan cuenta, la problematización es la construcción de preguntas que nos hagan reflexionar. También nos dice, con estas y otras preguntas o ejes de análisis, el colectivo docente puede conocer los programas sintéticos de estudio a profundidad para establecer las estrategias de trabajo conjunto entre maestros de un mismo grado, fase y escuela. También nos piden que problematicemos en torno al contexto social en el que se ubica la escuela, qué situaciones afectan positiva o negativamente a la escuela en la consecución de sus propósitos, qué problemas o situaciones pueden analizar o estudiar la escuela para comprender mejor su contexto. Aquí fíjense, nos dicen problemas o situaciones. ¿Y para qué son? Son para analizar y estudiar. Entonces aquí ya encontramos que si en nuestro contexto inmediato tenemos situaciones de falta de agua, para estudiar esa falta de agua hay que trabajar con los estudiantes la reflexión mediante preguntas, ¿ok? ¿Por qué necesitamos el agua en nuestra comunidad? ¿A qué se debe esta escasez? Etcétera. Son preguntas que se van a ver reflejadas en los proyectos, pero que en ningún momento se busca una solución de las problemáticas contextuales. ¿Tales problemas o situaciones son pertinentes y susceptibles de ser abordadas en la escuela? ¿Con qué campos formativos y ejes articuladores del plan de estudio están relacionadas? Por ejemplo, esta problemática del agua, ¿no? El contenido será el agua y la problemática será la falta de agua. Y después la problematización es por qué tenemos poca agua, en qué lugares de nuestra comunidad se desperdicia agua, en la escuela se cuida el agua. Hay muchas preguntas que surgen para analizar y para reflexionar, no para solucionar. Eso es bien importante que lo mencionemos. Vámonos ahora a ver otro referente, maestras y maestros, que es como tal el libro Sin Recetas para la Maestra y los Maestros, en específico de la fase 4, donde encontramos la interdisciplina en la nueva escuela mexicana. En la página 14 encontramos este texto. El punto fundamental de la conexión entre contenidos de un campo y los ejes articuladores es la problematización de la realidad que hacen docentes y estudiantes. Su función es cuestionar el papel de los saberes y conocimientos con respecto a un tema, situación o experiencia relacionada. Aquí, maestras y maestros, ya nos lo están diciendo. La función de la problematización de la realidad es cuestionar el papel de nuestros saberes sobre un tema o una situación. Nuevamente, aquí no vemos resolver problemáticas, ¿ok? Eso es bien importante a reflexionar. Una situación relacionada con la realidad personal, escolar o comunitaria. También busca que las y los estudiantes aprendan nuevas formas de razonamiento a través de la creatividad, la duda sistemática y el descubrimiento. Esto se realiza a partir de la didáctica desde una perspectiva interdisciplinaria que sitúa los puntos de articulación del conocimiento y el saber con situaciones de enseñanza, en donde la y el docente ponen en juego sus saberes y experiencias y situaciones de aprendizaje aplicadas a la realidad cotidiana de las y los estudiantes en su comunidad, la escuela u otros espacios, especialmente mediante el trabajo por proyectos. Entonces, estas preguntas que se derivan
de la problematización se trabajan en los proyectos. Y aquí podemos hacer una reflexión. En todas las metodologías de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje e indagación STEAM como enfoque, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje servicio, el primer momento o fase busca que partamos de una situación para que se problematice, es decir, para que se generen preguntas que permitan la reflexión y el estudio sobre el tema y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Nuevamente, acá no nos dicen solo trabajar unas problemáticas y diseñar 3 proyectos, eso no nos lo dice. Lo que nos está diciendo es esta parte de contextualizar, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del agua, un estudiante diría, ¿qué es el agua? ¿No? Pero habrá otros que digan, ¿cómo podemos cuidar el agua? ¿Qué impacto tiene el cuidado al medio ambiente y su relación con el agua? Entonces se generan diferentes preguntas que van a ser súper diferentes en cada una de nuestras escuelas, porque nuestros estudiantes son diferentes, tienen conocimientos o saberes diferentes y situaciones contextuales, familiares o escolares totalmente diferentes. Entonces vean, hasta aquí no encontramos problemáticas a resolver o que solo nos digan 3, nos están diciendo el trabajo por proyectos parte de la problematización. Sigamos leyendo. La problematización de la realidad es un elemento disruptivo y de quiebre sobre la educación memorística e instrumental, aquella que fija el aprendizaje de cosas abstractas y prácticas, aquella que tiene el único propósito de aplicar exámenes para obtener calificación. Comúnmente todos lo hemos hecho y no hay que avergonzarnos, ¿no? Cuando trabajábamos un tema, el que ustedes quieran, decíamos, bueno, la carta tiene los siguientes elementos, ¿no? Y aquí esto ya es abstracto porque ya no estamos reflexionando cómo nos podemos comunicar con otra persona, que sería la práctica social de utilizar cartas, ¿no? Entonces va cambiando la concepción de esta educación donde solo se trabajan los temas a una concepción donde nos cuestionamos por qué es importante la carta o cómo se utiliza la carta en nuestra localidad. Sigamos checando esto. La problematización de la realidad es la estrategia central para realizar el diálogo en el proceso pedagógico y más allá de este es fundamental para la integración del conocimiento y para construir puentes entre el saber y la realidad cotidiana de las niñas, niños y adolescentes. Y nos ponen un pequeño ejemplo. ¿Por qué cree que el territorio donde vive es importante en la pertinencia de la enseñanza de los contenidos de los campos formativos? ¿No? Ok, ¿por qué creo entonces que es importante estos elementos contextuales, estas situaciones que nos permiten después la problematización? Reconociendo que lo más importante es que las y los estudiantes aprendan a construir la naturaleza de un problema y sus posibles soluciones que hay con el agua. Acercarse a este tema no representa lo mismo si la comunidad en donde está la escuela se ubica en el estado de Nuevo León, que si se encuentra en el estado de Tabasco o en la Ciudad de México. Y es que es cierto, ¿no? Vimos, por ejemplo, a lo largo de este año, las situaciones de falta de agua en Monterrey, ¿no? O las inundaciones en Tabasco. Entonces, aquí es, maestras y maestros, donde nos damos cuenta que la problematización es importante porque permite que los saberes que tienen los estudiantes se cuestionen. Creo que esa es la parte importante. Al trabajar el campo formativo, saberes y pensamiento científico, específicamente el tema los estados de agua, lo común para las niñas y niños del país es aprender que las nubes o el vapor que sale de la taza de café representan la fase gaseosa, los ríos o el agua que beben representan la fase líquida, mientras que los hielos en sus vasos o en las montañas representan la fase sólida. Y esto es lo que platicábamos, ¿no? Lo vemos como contenido puro, pero así no se ve reflejado cercano al chico. En inicio es importante que las y los estudiantes aprendan a diferenciar dichos estados y la composición molecular del agua y con ello empiezan a aprender conocimientos de la ciencia química. Y es aquí que se podría problematizar el tema del agua y abordar otro tipo de contenidos. Fíjense, aquí lo que se está problematizando es el tema o el contenido, ¿ok? Fíjense, vamos a ver los ejemplos que nos plantean para la problematización. ¿Qué importancia tiene el agua para que tengamos electricidad en nuestras casas, calles y escuelas? ¿Qué relación hay entre el agua y la electricidad y la tecnología? ¿Qué beneficios tiene para la vida diaria de la comunidad? Si se dan cuenta, maestros, en ninguno de estos se proponen soluciones a problemáticas contextuales. Lo que se propone es que la problematización es una forma de cuestionar el contenido y aprender otras cosas que si solo lo trabajamos de manera rígida no aprenderíamos. Entonces vean cómo vamos quedando más claro con esto.
Desde otra perspectiva, se puede plantear que si la cantidad de agua en cada uno de sus estados está determinada por la energía que recibe del sol, ¿hay alguno que propicie un desequilibrio en cada uno de estos estados y su presencia en el lugar donde viven las personas? Ahí hay otra forma de problematizar y veamos más ejemplos. ¿Qué hay de la disponibilidad del agua debido al cambio climático? ¿Qué y quiénes son responsables de este fenómeno y cómo nos impacta en nuestras comunidades? ¿Qué hay de la contaminación de ríos y mares por personas o industrias que arrojan sus desechos? ¿Qué decir de la privatización del líquido respecto al agua embotellada? ¿Cómo explicarnos que la destrucción del medio ambiente está relacionada con los procesos de industrialización, globalización, colonialismo, despojo de territorios, desigualdad social y contaminación del ambiente? ¿Se dan cuenta cómo problematizar consiste en este tema que comúnmente lo trabajamos de una manera, se puede desagregar en preguntas que nos ayuden a favorecer la investigación, que es base para el trabajo por proyectos? ¿Por qué el despojo de agua representa a los derechos humanos? No puedo decir la palabra. ¿Por qué se dice que los problemas del agua afectan principalmente a pobres y a pueblos indígenas? ¿Representa lo mismo la abundancia, la carencia de agua en estados como Nuevo León, Sonora, que en Tabasco, Iztapalapa o la Ciudad de México? ¿Qué opinan niñas y niños? Entonces, fíjense, maestros, cómo aquí ya nos están dando, ok, puedes problematizar dentro de un campo formativo y problematizar, acuérdense, es desagregar en preguntas de investigación, preguntas de reflexión, que obviamente deben de partir de algo conocido para el chico. Ellos van a responder en un primer momento en los apartados de saberes previos con lo que conocen, ¿no? Con lo que conocen en la localidad donde viven. Sin embargo, al investigar, se pueden enriquecer sus posturas con otros puntos de vista. Y bueno, nos dan aquí otro ejemplo de proyecto, pero creo que aquí lo que queríamos, maestras y maestros, es desmitificar los problemas y la problematización. Y con esto queda claro que los contenidos se pueden problematizar y que no se trata de resolver problemas de la comunidad. Por el contrario, la problematización es una estrategia del trabajo por proyectos que nos permite cuestionar y aprender de otra manera. Entonces, a manera de reflexión, cuando problematizamos la lectura de la realidad, buscamos saber las condiciones en las que estamos. No se buscan problemas, no se seleccionan 3 problemas. No, por el contrario, la problematización lo que busca es que estos contenidos sean relevantes y que el estudiante pues profundice en la investigación, en la creatividad y el aprendizaje dentro del campo formativo, porque ya hay disciplinas dentro del campo formativo, y poco a poco en lo que nos apropiemos del currículum, podremos hacerlo con 2 campos, con 3 campos, etcétera. Y bueno, maestra y maestro, una vez que hemos terminado este video, te pido que me apoyes a compartirlo por todos lados, porque es importante resolver estas dudas para la implementación de la nueva escuela mexicana a lo largo de este ciclo escolar en el que vamos teniendo mayor certeza. Así que espero que te guste este video, espero que también las personas que recorté un poquito de sus transmisiones públicas a manera de este recorrido histórico entiendan, en el caso de que se hayan equivocado y que hayan desinformado, que es importante cambiar esa perspectiva, porque el único afectado es el maestro. Así que suscríbete al canal. Si a lo largo de la transmisión mandaste un super chat, un super sticker o un super gracias, en la siguiente transmisión en vivo te voy a agradecer y te mando un beso, un abrazo y espero que con esto quede más claro qué es problematizar. Sígueme en todas mis redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, por todos lados. Y en Instagram platiquemos un poquito. Déjame dudas en el apartado de comentarios. Yo soy Edgar y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.